Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a otro webinar del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT. Mi nombre es Guillermo Enciso, soy miembro del CEDIT y coordinador de estos webinars. El día de hoy tenemos un tema titulado Desarrollo Rural con enfoque territorial con el maestro Isidoro Enrique Rodríguez. Para Antes de iniciar la charla, me gustaría comentarles que el maestro Isidoro Enrique Rodríguez es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Asunción y tiene un máster en Economía Agrícola en la Universidad Estatal de Nuevo México en los Estados Unidos. Durante varios años ha trabajado en el área de políticas públicas dirigidas al sector rural y también ha trabajado durante mucho tiempo, unos 14 años en el sector público y otros 29 años como consultor en políticas públicas del ámbito agrario, operando tanto a nivel nacional como territorial, con organizaciones de agricultores familiares, gremios empresariales, comunidades indígenas, jóvenes rurales, grupos de mujeres campesinas e indígenas con gobiernos municipales y departamentales. También asesoró a ministerios y secretarías del Estado en varios proyectos, en el marco del proyecto de la cooperación técnica de organismos internacionales de cooperación multilateral y bilateral, en la formulación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agrorural y de mejoramiento de la gestión institucional, entre, entre otras cosas. A partir del 2018, al tiempo de redactar su libro Zonas Grises del Desarrollo Rural del Paraguay, creó y lideró el grupo impulsor DRSPI Millennium, al cual se adhirieron más de 30 profesionales y líderes rurales con inquietudes de instalar el modelo de desarrollo rural sostenible dentro de las políticas públicas del Paraguay. Antes de comenzar, me gustaría recomendarles que mantengan en silencio sus micrófonos para que puedan eh, eh, escuchar claramente a nuestro ponente y que mantengan sus cámaras apagadas para poder tener un mejor ancho de banda y que puedan recibir de la manera más nítida toda la información. Pueden hacer sus preguntas en la caja de chat que está en la plataforma y las preguntas van a ser respondidas al final por el ponente. Sin, sin nada más, eh, ingeniero, le paso la palabra. Muchas gracias también por, la, por darnos la oportunidad de poder compartirnos sus experiencias y conocimientos. Bienvenido. Buenas noches a todos. ¿Se ve la imagen? Sí se ve, ingeniero. Buenas noches a todos y todas. Estoy viendo que están colegas de otros países, lo cual me satisface por compartir esta experiencia. Eh, yo quiero realizar esta presentación en base a mi experiencia personal durante estos 44 años, como decía Guillermo, especialmente en el campo de las políticas públicas y específicamente en relación a el desarrollo rural con enfoque de gestión territorial participativo. Me imagino estoy del lado de esta cantidad de intendentes, líderes locales que ven pasar por sus territorios vehículos de diferente tipo con marcas, con logos de diferentes proyectos, sin entender muy bien ellos para qué vienen en su territorio, sin saber qué pasa. Pero según información que consiguen después, son proyectos que van a desarrollar su área. O también productores que ven pasar vehículos y recibir
propuestas, proyectos, paquetes en su zona en sus comunidades. El tema del enfoque de gestión territorial aparece como para mí es una solución muy práctica de la dispersión de esfuerzos institucionales que hasta ahora ha caracterizado a nuestros países, especialmente Paraguay, donde tengo más experiencia. Los ministerios tienen sus propios programas, proyectos. Hay veces que con suerte se juntan para hacer acción integrada, pero nunca sintonizan en cuanto al enfoque integral para que llegue la información y la asistencia en forma completa a las familias. La misma cosa, hay una falta de sintonía en la visión que tienen los profesionales cuando están formulando proyectos, los que están en las ONG, los que están en función pública, los técnicos independientes. Es como decir una orquesta sinfónica, pero con diferentes instrumentos, pero todos cantan o tocan sus instrumentos en diferentes niveles y onda o notas, digamos. O sea, esa falta de sintonía, esa dispersión es característico en nuestros tiempos actuales, lo cual aparece la gestión territorial como una solución muy práctica y eso estaremos desarrollando. Entonces, el objetivo de esta presentación, de esta conferencia, es compartir estos conocimientos básicos y lecciones aprendidas sobre la aplicación de gestión territorial participativa en Paraguay, que me ocupo la última vez o la primera fuerte, fue con la cooperación de FAO, en el marco de un Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que hemos desarrollado en el departamento de San Pedro, Canindeyú, parte de Cazapá, Alto Paraguay. También con esto, como estaremos conversando no solo de este enfoque, sino los fundamentos básicos de cómo construir políticas públicas, también contribuir a esta construcción y ejecución de políticas públicas que promueven el mejoramiento de poblaciones rurales. Estaremos completando la información de la conferencia anterior que quedó truncada por problemas técnicos sobre zonas grises que tienen mucho que ver también con el tema de hoy. Y a propósito de zona gris lo consideramos y lo considero en el libro como el título, que es la síntesis de la problemática rural en Paraguay, donde las poblaciones de agricultores familiares indígenas están viviendo un proceso de abandono de sus fincas por problemas de incapacidad de competir o de mantener su competitividad en el mercado. Entonces, sistemáticamente se han visto deterioradas sus condiciones económicas y también, pero eso es producto no solamente de ellos, sino un conjunto de elementos que hacen al entorno a condiciones endógenas y que finalmente el resultado fue abandonar la producción. Hoy, sin embargo, quedan todavía 240.000 fincas familiares y unas 20.000 familias indígenas que pueden todavía mantener y poder esperar mejores condiciones de vida. Zona gris, en esta definición, lo pongo así, ¿verdad? Que es un sistema complejo en sí mismo. El sistema, el entorno es complejo, las condiciones actuales son complejas. Y hablando de complejidad, se entiende que complejidad es cuando existen variables, conflictos, visiones diferentes. Ahí existen incertidumbre, imprevisibilidad. Pero si a eso le sumamos un claro, digamos, condiciones de corrupción y falta de ética en el manejo, cuando hay intencionalidad de ganar poder a costa de otro sector, es cuando lo denomina zona gris. Y ese estudio, por ejemplo,
la inseguridad, ingobernabilidad, pobreza y desigualdades, áreas de economía ilícita. En este sentido es que estamos hablando de zona gris. Esta es una preocupación que tengo personalmente y lo he dedicado parte importante de mi vida profesional a estudiar esta situación y por tanto me he puesto a disposición de como voluntario o como consultor o cualquiera de las categorías para desarrollar alternativas de solución para la zona gris. Ojalá que podamos clarificar o darle un poco más de luz al final del proceso, ¿verdad? Por eso que le invito a ustedes a seguir una aventura ideal en esta búsqueda de soluciones estructurales. Y estoy seguro de que, digamos que ante tanta complejidad, lo que vale es comenzar desde una visión personal. Y nos preguntamos si realmente estamos preocupados por lo que pasa en nuestros países, tener claro dónde estamos, tener definido quién soy, a dónde vamos, cuáles son mis valores y principios. Son preguntas que nos permiten ver si estamos o no en la posición de líderes o de seguidores de líderes. Entonces, para estas preguntas, yo utilicé un instrumento construido por Gregory Bateson y Robert Dill, que es el triángulo de niveles lógicos del pensamiento, que hoy está muy de moda esto de la neurociencia y que se utiliza en coaching, se utiliza en diferentes ámbitos y son muy prácticos. En este caso es este triángulo ayuda a ordenar nuestros pensamientos. Cuando hablamos, por decir, de entorno, es el lugar, el ámbito del cual estamos desarrollando, como en este caso sería el entorno sería la agroruralidad. ¿Qué hacemos en ese entorno? Es qué hacemos nosotros pues, para mejorar estas condiciones del entorno, decimos conducta, qué capacidades tenemos o habilidades o cómo la técnica que utilizamos es el tercer nivel, cuáles son los valores, mis valores y creencias si enfocamos de la perspectiva, digamos, de qué perspectiva, por qué lo hacemos esto. Y el siguiente nivel es la identidad, el quién soy yo personalmente, qué me considero que soy. Soy un agente de cambio, soy un profesional que busca desarrollar tecnologías alternativas. Soy un profesional que quiere incidir en políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, tener claro la identidad que se sustenta también en valores y creencias. Acá es importante considerar de que cuando uno quiere mejorar el entorno, digamos, que puede hacerlo con unas actividades desde el punto de vista del qué, la conducta, como decimos. Pero desde la conducta del qué hacer para el entorno no se puede corregir tan fácilmente la identidad, porque son niveles que tienen que ver con principios y que tienen que ver con transformaciones personales que tenemos que tener cada uno. Por eso que hay veces que nos gusta mucho criticar al estado de la corrupción, los políticos por ser corruptos, pero también nosotros tenemos que ver si cómo estamos nosotros por nuestra casa, ¿verdad? Este triángulo lo voy a seguir en algunas preguntas clave para comentarles cómo yo estuve resolviendo estos problemas durante estos últimos tiempos y cuál es la perspectiva entonces para llegar a tener ciertos éxitos en la transformación del modelo productivo del país, utilizando el enfoque de gestión territorial participativa. En primer lugar, ¿con qué hago, con quién y las acciones principales que he realizado siempre? He preparado políticas
o planteamientos o planes a gobiernos, a los diferentes gobiernos que tuve. Eso de oficio ya lo hacía. También enfatizaba mucho el modelo de desarrollo sostenible, una forma de articular o disminuir el impacto de las políticas neoliberales que se tenía, o la del otro extremo, políticas muy de corte socialista. Entonces es un modelo de desarrollo más equilibrado, donde tienen en cuenta factores sociales, económicos, ambientales, inclusive espirituales y psicosociales, decía. También trabajé mucho en programas de articulación intersectorial. Todo lo que sea la transversalidad, todo lo que sea el manejo de equipos multidisciplinarios, eso fue mi trabajo de siempre. Para poder tener más incidencia en los estamentos públicos, he trabajado con grupos impulsores, algunos ejemplos como el caso de, ya lo he dicho, de la preparación misma del libro o la propuesta para el gobierno sobre este mismo plan de desarrollo, como también el Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria. He trabajado con grupos impulsores con muy buen nivel de éxito, porque se basa en iniciativas voluntarias de los diferentes sectores. Construir redes ha sido también siempre mi trabajo. Actualmente eso vamos a hablar más adelante, de cómo estamos trabajando con redes. Y la promoción del enfoque de gestión territorial participativa, que es un instrumento para mí súper importante para promover el cambio. Después, también en cuanto a capacidades, me incliné mucho por la autoformación, la práctica de la negociación por principio, intereses y minimizar la confrontación. Los valores y principios, aquí tienen una lista larga de todo tendiendo al pluralismo, al respeto, la flexibilidad, la diversidad, la libertad, transparencia. En cuanto a la trascendencia que indica el triángulo, es a través de un fortalecimiento de mi familia, de tener una familia abierta y comprometida, y al educar a los hijos para la libertad. Eso fue siempre obviamente con el desarrollo espiritual. Esto entonces es desde mi perspectiva, mi experiencia propia, que estuve siguiendo todo este proceso. En cuanto al entorno, al hablar del entorno, que es la base de nuestra discusión, la agroruralidad en Paraguay, para entender rápidamente nomás lo que es el concepto, o sea, cómo está estructurado el sistema agrorural en Paraguay. Pueden ustedes fijarse en este diagrama, en donde en el subsistema 1 ustedes observan que está la población rural y sus organizaciones, en su sistema 2 están las instituciones, en su sistema 3 la producción competitiva, el 4 el mercado. Entonces, aquí con esto estoy mostrando de que las poblaciones rurales necesariamente tienen que acceder a los servicios institucionales para poder tentar a ser competitivos, tener la tecnología, el apoyo logístico correspondiente para llegar a tentar a entrar en un mercado. Lo que hoy ocurre es lo siguiente, que las organizaciones de productores, los productores mismos, les es muy difícil entrar al mercado porque no son competitivos. Entonces ellos exigen precios justos, que es imposible, puesto que el mercado es frío, el mercado se dicta por otras leyes, ¿verdad? Entonces, acá el desafío es volver a esta población rural competitiva en su diversidad. Y ahí es donde se encuentra un déficit grande en cuanto a las políticas públicas actuales, que la diversidad de territorios que se tiene en el Paraguay exige que se tenga también políticas diferenciadas. Sin embargo, hasta ahora se está practicando todavía el enfoque de programas nacionales o programas por rubro, que son enfoques lineales que solucionan un solo aspecto de la vida rural.
Entonces, si esto funcionara eficientemente, en el subsistema 1, la población rural accedería a las instituciones públicas o de servicio y estos se convertirían en competitivos y cada uno en sus diferentes territorios. Entonces desarrollarían los sistemas productivos que mejor se puede desarrollar en esos lugares. Otro aspecto que tiene que ver con la justificación de por qué es necesario la gestión territorial participativa de lo siguiente. En Paraguay las políticas públicas se están gestando todavía en los escritorios. Mayormente en Asunción, San Lorenzo, se elaboran los programas y proyectos y se tiene siempre una mirada de arriba para abajo, como ustedes pueden observar aquí. Se ve la pobreza y se soluciona la pobreza con programas de mitigación o de protección social, como el caso del programa Tecopona o otros programas de adultos mayores, que el Estado invierte millones de dólares para solucionar o mitigar ese problema. Sin embargo, no se adentra en identificar las causas del problema, o sea, sumergirse en el problema como se tendría en este caso al bajar al nivel de los territorios y descubrir con las poblaciones cuáles son las causas reales y qué potencial tiene cada territorio. Ese tipo de política no se dispone todavía y por tanto es una justificación por la cual se necesita aplicar el enfoque de gestión territorial, porque esa es la forma trabajando con la gente, descubrir sus posibilidades reales de desarrollo. Esto es una muestra, no es para que ustedes lean cada uno de los factores o de los programas que hacen a la seguridad alimentaria, para que vean la complejidad de un programa transversal tan importante como la soberanía y seguridad alimentaria, que no depende de un solo factor, sino que son varios. Y esto demuestra de que el desarrollo rural es multidimensional, multisectorial, así es que las soluciones tienen que venir de esta forma también, ¿verdad? Esto da un mandato a los actores públicos de una crítica, de una ética renovada hacia la acción en la zona gris del desarrollo. Se busca que se cambie un modelo de desarrollo actual, que es un modelo más concentrador de riqueza, con un enfoque de política rural hacia lo que sea más inclusivo, sostenible y sustentable. También se busca que exista más sensibilidad social y ambiental del sector productivo, que exista transparencia en la función, que el desarrollo de capacidad antes que el asistencialismo, disminuir la dispersión de acciones, participación en la agricultura familiar en los pueblos originarios en las políticas públicas, que exista voluntad política para implementar realmente la democracia representativa, participativa y pluralista, y que exista una decisión institucional para ubicar los recursos públicos necesarios. O sea, este conjunto de requisitos es no solo para crear las zonas grises, sino que también implementar con éxito programas de gestión territorial participativa en el campo rural. Fue una gran suerte que tuve el de poder, en esta búsqueda de soluciones, aparte de escribir el libro La zona gris del desarrollo, que lo tengo aquí siempre como consulta de cabecera, es haber podido contactar con grupos de líderes en la zona de Itapúa y poder impulsar una organización gremial muy importante que va a causar realmente efectos positivos para el futuro de la agricultura familiar campesina y de los sectores de los pueblos originarios del Paraguay, que es el haber formado el grupo impulsor de Organización de la Agricultura Familiar Campesina de Pueblos Originarios.
Esta organización ya está a punto de constituirse en figura jurídica el 20 de septiembre. Entonces, a partir de ahí se estaría formando redes distritales y redes departamentales de las organizaciones de agricultura familiar. Es, es muy importante por el proceso mismo que está llevando, porque es pluralista, busca conciliar en base a principios, objetivos, diligencia, autogestión, respeto y una convivencia pacífica. Es una organización que se estaría diferenciando bastante de las organizaciones muy radicalizadas, y solamente su método de lucha es la confrontación, ¿verdad? Entonces, en base a esto, esta organización, a partir de esta discusión, ya uno se siente con más fuerza, porque a partir de ahí nosotros estamos planteando soluciones en masa, en bloque, al gobierno para que modifique sus políticas actuales. La interrogante que tenemos como gremio es cómo nos preguntamos cómo se pretende mejorar el impacto de la política pública sin la participación ciudadana, o cómo se puede mejorar o incidir sobre las autoridades nacionales para que éstas tomen decisiones correctas. Y así, son preguntas que tendrían respuesta solamente si podemos incidir en forma nosotros los sectores productivos. Además de esta incidencia y además de este cambio de enfoque de incidencia en políticas públicas, también consideramos los nuevos paradigmas que se vienen, que están instalados en el país y en el mundo, ¿verdad? Más todavía en esta situación de pandemia que estamos pasando el mundo y nuestro país, donde muchos códigos ya se están cambiando, donde se reconstruye una serie de criterios que anteriormente estaban muy arraigados. Entonces, ya tenemos esta oportunidad de instalar este concepto que estamos iniciando en Paraguay. En cuanto al enfoque de gestión territorial participativa, la participación ciudadana, y vemos de que, de acuerdo a este gráfico, como conclusión decimos que la pobreza, el hambre, la inseguridad ambiental, alimentaria, son los desafíos más, las desigualdades, son los desafíos que hay que resolver. En síntesis, nosotros podemos estar seguros de que el escritorio dejó de ser el espacio de planificación. Eso cada vez se insiste más, y el tema es de que los programas y proyectos deben ser elaborados en territorio con la participación ciudadana. Entonces, el horizonte es el cambio que fortalece la gestión del Estado, y la participación ciudadana es clave. La participación es clave. ¿Por qué ocurren estas diferencias por qué este contraste, estos conflictos teóricos y prácticos que tenemos a diario entre los profesionales? El origen de sus argumentaciones científicas, por un lado, está muy fuerte todavía el paradigma de la simplicidad, como acá indica, que viene de Descartes, de origen cartesiano, donde el todo se divide en partes y cada uno analiza por separado las partes, deduce los conocimientos, y entonces ahí se forman los equipos multidisciplinarios y se suman las especialidades. Entonces ahí la simplicidad se basa entonces en las especialidades y en las deducciones lógicas de cada parte del sistema. Sin embargo, en cuanto al paradigma de la complejidad, no separa las partes, sino que estudia el comportamiento del entorno, el entorno complejo que interactúa, que se relaciona mutuamente. El ejemplo más concreto tenemos ahora, esta pandemia, cómo la salud afecta a toda la economía, cómo un virus puede tener tanto impacto en todas las sociedades del mundo. Esto es típico caso de una complejidad
de que estamos viviendo en una aldea común. Por tanto, debemos entender cómo operar en esta relación, en este ligazón, y encontrar los mecanismos para interactuar positivamente entre sectores. Aquí, con el paradigma de la complejidad, Edgar Morin, que es el creador prácticamente de este paradigma, nos dice de que es una incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados. Y como este chico dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda la situación me avisan. Él también está esperando que mejore la situación y luego actuar. Muchos de nosotros no estamos esperando, no hay tiempo para esperar, hay que actuar ya nomás, porque si no, nos cambian. Si no cambiamos nosotros, nos cambian otros. El tema central de dónde viene el enfoque, la necesidad del enfoque de gestión territorial, es la necesidad de solucionar la dispersión de esfuerzo, como lo decía. Porque esta dispersión hace de que tengan bajo impacto las políticas y el enfoque, esto que es lo que pasa en el enfoque tradicional. Entonces, este quiebre es irnos hacia la convergencia y la articulación. Bueno, esto tendría más impacto. Y que en síntesis un enfoque territorial participativo es un proceso de consenso entre actores institucionales públicos y privados y sociales que se identifica con un territorio donde viven y operan por tradición cultural, política e histórica para resolver problemas comunes. Pues los territorios pueden ser un conjunto de distritos o un distrito o dentro de un distrito, depende de cómo uno lo considere. En nuestra experiencia, lo hemos considerado los distritos como principal territorio. El instrumento en sí mismo es muy válido para profundizar la participación ciudadana, para ejecutar políticas públicas diferenciadas, para lograr la coordinación e integración efectiva, controlar el uso de recursos públicos. Aquí, a diferencia de otras iniciativas que se han hecho de Consejo de Desarrollo, por decir, que en este caso el enfoque de gestión territorial exige paridad de participación, porque la energía vital lo dan las organizaciones de productores que participan. No es el caso de que un consejo de desarrollo formado por el intendente con sus amigos o simplemente de parte de su mismo partidario político. Sin embargo, en este caso tiene que ser necesariamente diverso, plural, para que exista ese control. Y además tener en cuenta las minorías, ¿verdad? En San Pedro, donde hicimos la experiencia de la aplicación de este enfoque, inicialmente los territorios dividimos en 4. Sin embargo, en la práctica lo hemos vuelto otra vez a hacerlo por distrito. Esta zona roja, por decir el T2, que ustedes ven, es una zona de conflicto entre campesinos y avance de los cultivos mecanizados. En la zona del T1 es una zona relacionada con el camino, un camino asfaltado que se estaba haciendo, donde generaba procesos de instalación de negocios diferenciados, microempresa, empresa de servicios, negocios, etc. El T4 es una zona característica muy política, una acción de donde está la capital del departamento. La zona T3 zonas muy tranquilas, muy ganaderos básicamente. Entonces cada uno tiene una característica separada. Pero como le decía, en la práctica fue más útil hacerlo por distrito, los departamentos, así como estamos viendo con la creación de las redes distritales desde la perspectiva nuestra. El modelo de gestión territorial tiene un proceso que seguir desde el nivel más alto de gobierno hasta la ejecución a nivel de familias. Este es un método que requiere realmente decisión política y fue justamente una
críticas que hemos tenido ante el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria, que lo hemos aplicado este método, donde no hubo una apropiación política del proceso, por eso hubo estas dificultades. Sin embargo, causó un muy buen impacto en el territorio. Después de arreglar la parte jurídica, crear la instancia de coordinación y diálogo, tener niveles nacional, departamental, distrital, y priorizar los territorios, se pasa a una etapa de planificación. En una primera vuelta se utiliza informaciones secundarias, después en base a eso se entra al proceso de concertación y participativa en el territorio, donde siempre se busca, por un lado, tener disponible la oferta pública existente, y no la futura, sino la que, con que se cuenta, y por otro lado, las demandas, y en un plan, en un taller de 2 o 3 días, se concerta un plan de acción concertado, que es el instrumento principal del enfoque. Se ejecuta y esto se evalúa cada 3 meses para ver los avances. Esto ha resultado muy bien, muy eficaz, especialmente con comunidades indígenas. En la práctica, también a nivel territorial se tiene instancias de concertar la oferta pública, donde se tiene un comité de articulación departamental de la oferta pública. Como acá pueden ver ustedes, se tienen las mesas productivas, mesas de salud. Estas son ya estructuras instaladas, o sea que cuando se esté aplicando el enfoque ya tendríamos que utilizar las mesas ya existentes y los sistemas. Pero sí, la parte innovadora, la nueva, es la aparición de redes de organizaciones territoriales, que es la que estamos impulsando de este año, que van a ser muy importantes para ordenar la demanda social. Eso es a nivel territorial, a nivel distrital, a nivel de organizaciones de base. Entonces es muy importante porque ahí es donde la población rural vulnerable, si no está organizada, no puede participar en este proceso de articulación, ¿verdad? En general, estos procesos de programa de enfoque territorial genera tipos de intervenciones diferentes. Por ejemplo, cuando es de carácter territorial envolvente, decimos, son infraestructura o aplicación por grupos de municipios o acciones que valen más de un distrito. Los locales o distritales son negociaciones, por ejemplo, proyectos que surgen específicamente para el distrito o la comunidad o los emprendimientos familiares. Esto es muy común, digamos, sino solamente lo importante aquí es que con este enfoque se organiza, se pone en conciliación, se concilia, digamos, los diferentes enfoques y se complementan los diferentes proyectos en cada distrito, en cada territorio. Funciones, también está disponible la función del comité municipal o articulación, donde tiene es como un organismo auxiliar del gobierno departamental o del gobierno municipal. Aquí lo importante es que integran representantes de las 3 esferas del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, del departamento vinculado donde se está en condición paritaria. Esto es importante rescatar, destacar, porque aquí es donde normalmente las instituciones públicas no quieren permitir de que el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena participe en igualdad de condiciones. Así como que hay todavía un temor por la fuerza de la demanda, cosa que es cuestión de ir corrigiendo simplemente. Esta es una oportunidad que tuvimos en un plan de concertación de elaboración del plan de acción en el distrito de San Pedro, donde se elabora un acta, se tiene un plan de acción básica, como el que ustedes ven aquí, se firman los representantes y esto es un documento que ya sirve para dar seguimiento y concretar las promesas concretas, ¿verdad?
Este es un plan de acción que hemos hecho con los indígenas, donde se están firmando los documentos. Este es en el distrito de San Pablo. Son talleres de 80, 90 representantes de organizaciones del distrito. Esta es una acción comunitaria, un producto ya de la concertación de los planes, cuando se decía qué falta para que los niños tengan mejor rendimiento escolar, y han dicho que ellos, su dificultad es que tenían hambre. Surgió la idea de hacer un comedor comunitario en la escuela. El proyecto lo financió con materiales, ellos autoconstruyeron y finalmente los chicos comen una comida importante, una a la mañana y otra merienda fuerte a la tarde. El impacto fue tremendo, fue muy importante. Es más, hasta la característica de las inauguraciones lo hacían los niños y los abuelos. No había autoridad, sino que era un poco un ejemplo para también aumentar la autoestima de la población. En cuanto a lecciones aprendidas, tenemos muchas lecciones aprendidas, pero lo más importante es que debe existir un fuerte liderazgo institucional de la entidad que encara el enfoque. El enfoque territorial tiene que mostrar resultados, pasar sus resultados exitosos. Es muy importante, de, digamos, de que para una oportunidad muy importante para que se concerte intereses y visiones muy diferentes. Y en cuanto a desarrollo de capital social, facilita la articulación y el éxito de la implementación de los planes de acción concertada está muy vinculado con el nivel de gobernanza de los gobiernos locales. Tiene que ver también con la calidad de la democracia, pero de cualquier manera es una oportunidad de ir construyendo como proceso, ¿verdad? En síntesis, la instalación de un sistema de gestión territorial actúa directamente sobre factores estructurales. ¿Por qué? Porque abre el escenario de análisis y de desarrollo desde el territorio, no más desde los escritorios, como decíamos, pero eso sí exige que los actores participantes tengan flexibilidad y tolerancia y firmeza en cuanto a principios y valores, ¿verdad? El cambio entonces comienza en nuestro interior, sí, en cuanto a actitudes. No es posible hacer un cambio social pensando que cambien las autoridades o cambien los políticos, si no cambiamos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ir cambiando y tener esa habilidad, digamos, esa firmeza en cuanto a cuando las elecciones vienen, de saber elegir a las autoridades, saber controlarlos y mismo. Nosotros tenemos el ejemplo de habilidad para desenvolvernos con eficacia en este contexto complejo, tener fe y mucha esperanza de que podemos juntos. Eso es Finalmente, la zona gris será iluminada por estas exitosas experiencias de trabajar en conjunto, experiencias que manteniendo la alegría, la juventud, la concertación, la producción, el arraigo, el buen vivir, el ambiente saludable, pero con una mirada desde los territorios hacia la definición de políticas públicas. Entonces, aquí termina mi presentación. Estoy Muchas, entonces muchas disponible. gracias, ingeniero Enrique Rodríguez. Tenemos un tiempo por si quieran enviar sus preguntas. Está la caja de chat, pueden realizar preguntas ahí. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos toda esta información y por compartir sus experiencias.
Esperamos a ver si hay algunas preguntas, comentarios. Bueno, aquí hay un comentario de Rodrigo Abed, dice, muchas gracias por la información. Me gustaría saber la posición del ingeniero con relación al camino a seguir para lograr la implementación de políticas efectivas que apunten al desarrollo sostenible de la agricultura familiar. Más allá de la necesidad de aplicar enfoques territoriales, las políticas públicas deben plantearse a nivel nacional y posteriormente permear a los territorios. Sin embargo, los ejes para lograr el desarrollo rural sostenible chocan con los intereses del modelo productivo actual, que en vez de generar reformas estructurales, reforma agraria, acceso a la tierra y diversificación de la producción, busca integrar a los pequeños productores a las cadenas de producción de commodities. Los grupos que buscan mantener este modelo tienen presencia política. ¿Cómo trabajar para instalar políticas públicas favorables a la agricultura campesina en este escenario? Bueno, precisamente mi posición lo plasmo, vamos a decir, en el libro, Zona Gris. Zona Gris es una parte del diagnóstico que es un 30% del libro, en un 70% está la propuesta de salida a esa situación que explica el compañero. Es posible, solamente que para que exista el cambio, el sector que es afectado, el sector que hoy está perdiendo en este juego de intereses, que es el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, tiene que estar organizado. Y al estar organizado no tiene que radicalizarse solamente de cerrar ruta, y está bien, yo no estoy en contra también de eso, pero ese argumento, esa forma, ese método de lucha ya no es tan eficaz en los tiempos modernos. Es justamente una de las cosas preocupantes, como es zona gris, es cuando las propuestas vienen como que haciéndolo moderno, haciéndolo producir commodity, saldrán de la miseria o del hambre o del subdesarrollo, y no es tanto así. Se tiene que plantear de la salida Muchas gracias, de los ingeniero. territorios. Sí. Perdón, sí, como que se le cortó. Siga, por favor. La salida es de doble vía. Por un lado, las políticas públicas nacionales con las territoriales. Como una pinza, no es que desde del 100% de las propuestas deben venir de los territorios, sino que es compartir. Pero sí que el cambio de modelo viene solamente si los que tienen el problema, las víctimas, por decir en este caso, se organizan y tienen influencia sobre las políticas públicas. Tienen que nombrar sus representantes en los entes públicos. Los ministros deben responder a toda la población, no solamente responder a un sector productivo, ¿verdad? Entonces es presencia real de representantes reales, genuinos del sector de la agricultura familiar e indígena en las entidades de decisión. Eso es lo que puedo decir en síntesis. Muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta de Belén Leguizamón. Dice, ¿podría profundizar en cuanto a las estrategias aplicadas para garantizar la participación sin caer en aquella representatividad que se limita a ocupar un cupo o lugar en la reunión o es espacio de construcción? Y continúa, dice, bueno, sí, adelante y luego leemos la otra. Yo estoy muy convencido de que la estrategia debe ser la negociación por principio, que te permite unir a los grupos de diferentes visiones en base a ciertos principios y valores. Hemos hecho eso en esta construcción de esta red nacional de organizaciones de agricultura familiar e indígena, y hemos separado en los productores que aplican la agricultura convencional, o sea, que aplican productos químicos, la agricultura agroecológica, la agricultura orgánica, la agricultura indígena
también hay un espacio de jóvenes y un espacio de asesores solidarios. Entonces eso para que tengan oportunidad de participar todos los sectores sin que uno se superponga al otro, pero que encuentre puntos de coincidencia. Es trabajar sobre los intereses, básicamente respetarse y trabajar esta figura de respeto y de multisectorialidad, por decir, tiene que reflejarse en las comunidades, en los distritos, en los departamentos a nivel nacional. Es la forma y poder construir alianzas estratégicas. Me olvidé decir que es un engaño eso de las cadenas de valor, en cierta medida que hay que estudiar muy bien la factibilidad, porque ahí se unen normalmente las cadenas de valor, se junta 100, 200, 500 productores, proveedores a una industria, por decir proveedora. Entonces son productores de materia prima y no llegan a... Aquí la consigna nuestra es de que la misma cadena, de la misma red de agricultores familiares indígenas puedan hacer ellos mismos su procesamiento y puedan comercializar en forma conjunta y tener ganancias. La consigna entonces es crear, producir, procesar, vender y ganar. Si esto no se cumple, entonces no se va a cerrar el círculo, ¿verdad? Otra pregunta. Muchas gracias, ingeniero. La misma persona comenta, por otra parte, es súper interesante el modelo territorial en comunidades rurales porque se da lugar a la reflexión desde las dinámicas de convivencia que condicionan intereses, herramientas y acciones de las comunidades. Es un comentario que hizo, no es una pregunta. Si Y quisiera comentar algo. sobre todo también identifica talentos locales. Es impresionante, por decir, ahora nosotros nos entusiasmamos por la cantidad de talentos jóvenes que existen en el territorio y entonces está generando nuevas iniciativas, por decir, proyectos que pueden ser exclusivamente para jóvenes emprendedores. Estamos notando de que necesariamente los jóvenes tienen que formar parte de la red de agricultores familiares porque ellos son los que son hábiles en el uso de la tecnología moderna, el TIC. Y esta misma tecnología, nosotros estamos reuniéndonos frecuentemente con los líderes campesinos e indígenas con ayuda de sus hijos, de sus sobrinos, que le ayudan a sus padres a poder acceder a la red. Entonces, eso quiere decir que ellos se están preparando para la nueva etapa, la nueva forma de hacer acciones y conexiones a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero eso es muy importante tener en cuenta de que actualmente el secreto está en preparar a la gente, preparar a los seguidores a administrar los cambios y la incertidumbre, como se dice, que es el liderazgo de servicio. Antes, pocos años antes, se tomaba decisiones en base a experiencias anteriores, pero hoy ya no sirven mucho porque el contexto cambió. Entonces ahora tenemos que estar preparados para manejar la incertidumbre y los cambios frecuentes. Muchas gracias, ingeniero. También la misma persona dice, genial, realmente es un gran desafío el lograr que se vean transversales. Y bueno, algunas personas dicen, excelente presentación, ingeniero, buenas noches, excelente la presentación. Y por ahora no hay más preguntas, a ver si hay alguna más. Esperamos unos segundos. Bueno, aparentemente no hay más preguntas, ingeniero. No sé si quiera dejar algún mensaje final o algún comentario final. Bueno, en este momento en que estamos inmersos en esta sociedad cambiante, compleja, incierta, queda un desafío importante para nosotros, los que estamos en la búsqueda de soluciones estructurales, de que tenemos que desarrollar
nuestras propias capacidades de reaccionar ante esta situación y procurar nosotros cambiar, si es que es necesario que tenemos que cambiar, transformar digamos, nuestra misma, nuestro mismo estilo de vida para que podamos ser ejemplos para el resto de nuestra comunidad y del país. Tenemos que tener más control en nuestras vidas y trabajar en redes, trabajar en grupos y ser consciente de que se puede, juntos se puede. Para mí es muy importante ir hacia lo humanismo, al humanismo, ir hacia el desarrollo sostenible y buscar la equidad, la participación plena, el pluralismo, porque eso es lo que nos puede garantizar que se cambie este modelo concentrador de la riqueza, ¿verdad? Que ya está perimido, pero sin embargo tiene su influencia tan fuerte todavía. Y por otro lado, luchar porque exista ética en el desarrollo. Eso es fundamental. Sin ética no se puede pensar de que puede haber cambios sustantivos y nosotros comencemos por nosotros mismos. Eso es lo que puedo decir. Excelente, ingeniero. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. Em, para los asistentes me gustaría comentarles que si quisieran volver a ver la charla o si la quisieran compartir, va a estar disponible en el canal de YouTube del CEDIT y estaríamos avisando a través de nuestras redes sociales. Una vez más, ingeniero, en nombre del CEDIT, le quiero agradecer por la oportunidad de compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia. Espero que todos hayan podido aprovechar y cualquier cosa, si quieren contactarse con el ingeniero, pueden hacerlo a través de nosotros o ingeniero, si quisiera dejar algún correo, puede hacerlo. Eh, Sí. sí, Por un lado, yo les gustaría que puedan acceder al libro Zona Gris, que tiene muchas de las respuestas a las preguntas que nos planteamos o se plantean la gente para este cambio de modelo. Está el libro. Mi correo es Enrique Rodríguez 53 gmail.com, todo en minúscula. Ustedes pueden escribir. Me gustaría mucho contactar y tener relaciones de trabajo con cualquiera de ustedes que quieran desarrollar como si fuera una red permanente de apoyo, no solo en Paraguay, sino de otros países. Estoy viendo mucho en Colombia, en Perú, sobre todo en Colombia, que están trabajando mucho en lo que es el desarrollo personal, la neurociencia, la física cuántica en ciencias sociales, que son cosas muy interesantes que debemos comenzar a leer. Y les recomiendo leerle un poco a Gregory Bateson, que es una de las eminencias en cuanto al manejo de la complejidad. Muy actual este tema. Muchas muchas gracias. gracias, Están las órdenes para cuando ustedes digan. gracias ingeniero. ¿Nos podría repetir una vez más su correo, por favor? Y Enrique Rodríguez, todo sí, minúscula, sí, 53 sí. arroba gmail.com. Ok, aquí estoy compartiendo ya en el chat. Ahí está. Bueno, entonces con esto terminaría la sesión, el webinar del día de hoy. En nombre del CEDIT también agradecemos a todos los asistentes. Espero que hayan aprovechado. Ahí tienen el correo del maestro y nos encontramos a las órdenes para lo que hubiera lugar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, sí, también. Buenas noches. Buenas noches.